nos tocó básicamente buscar en internet eh, un video con las instrucciones para poder colocar la persiana. Entonces, algo que parece tan sencillo, tan obvio, pero pues el mensaje fue como, cada vez que usted vaya a usar algo, lea las instrucciones. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros conocemos la anatomía, la fisionomía de nuestro cuerpo? ¿Alguno de ustedes se ha interesado de pronto por saber cómo funciona su sistema digestivo, cómo funciona su sistema cardiovascular, cómo funciona su sistema renal? ¿No les ha dado curiosidad cómo se produce la orina? ¿No les ha dado curiosidad por qué, por ejemplo, se produce los ácidos biliares? ¿No les ha dado curiosidad de dónde se forma la sangre? Bueno, tal vez algunos sí, algunos no, pero lo que sí es importante es conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque es el manual de instrucciones para que nosotros podamos estar bien, podamos cuidar. Quiero que antes, quiero llevarlos antes a el libro de Tercera de Juan 1:2 y recordarles un versículo maravilloso que está en la Biblia, en el cual Dios nos habla y nos dice como hijos o amados, yo quiero que ustedes tengan eh, tal vez riquezas, que prosperen económicamente, que prosperen académicamente, que prosperen laboralmente, que prosperen espiritualmente, pero sobre todo, o más bien, pero también quiero que ustedes tengan salud. ¿Sí? Eso es lo que nos dice eh, Dios a través de Tercera Juan 1:2. Y qué bonito es eso, ¿sí? Entonces, Dios desea que nosotros tengamos salud. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Pero pues es importante saber cómo funciona nuestro cuerpo para nosotros poder cuidarlo. Eh, ¿Se está escuchando bien? ¿Hay algún problema con el internet? Aquí se está escuchando bien. No sé si alguna de las personas que estén allí también puedan decir lo mismo. ¿Se está viendo la presentación? Todavía no se ve la No se ve presentación. la presentación. Ah, ok. Entonces, eso es lo que está pasando, que no he podido conectar, no he podido presentarles la, las diapositivas. Entonces, denme un segundito. Mm, pantalla completa. Regálenme un segundo mientras trato de ponerles la presentación. El hermano Jair está por ahí para que me ayude. Esto es que cuando le doy los tres punticos, no sé en dónde poder Bueno, ya. compartirles la pantalla. Cuando le das en los tres punticos, Sí. dice pantalla completa. Ahí me aparece como pantalla completa. Me dice salir de pantalla completa. Ya salí de la pantalla, pero a ver, dice tu pantalla, una ventana. O si no, no, desde la flechita, el que está al lado, dice la flechita y Sí, dice, una pestaña. una pestaña. Ok, listo. Y ahí ya te manda a la presentación. Mm, Si no te manda a la presentación, entonces desde tu pantalla completa, ok, está arribita. a ver. Mm, no sé.
Pantalla completa, a ver acá, compartir. ¿Logran ver la presentación? Todavía no. Todavía En no. pantalla completa, ¿no? Acá se ve, no, tampoco. Todavía no, porque tienes que coger el link desde ahí donde está la presentación. Ok. ¿Lo tienes en PowerPoint, Lo tengo en un PDF. en un PDF? Sí, sí, señora. Entonces, a ver, vuelvo a intentar porque no me deja descargar. A ver, voy a intentar desde el internet de pronto. Historia. A ver. Bueno, esto no puedo, no pude compartirles, pero bueno, vamos a avanzar con la pues, con la temática. Entonces, completa. Voy a intentarlo por última vez. Compartir, es que no entiendo por qué no me deja, pero Sí, ¿pueden ver ahí? es que se ve solamente el inicio. Pues solamente... Dale donde dice compartir. Abajo, arriba hay una letrica azulita. O sea, pica la presentación. Ahí Sí, puedes picar la presentación y ahí sí. ya le dices compartir en la letrica azulita. Sí, Hagámoslo así, mi doctora, porque nos acaba el tiempo. sí, sí, es verdad. Bueno, entonces, los riñones, bueno, y vamos a ver un poquito la anatomía de los riñones. Entonces, los riñones son dos órganos que son asimétricos, parecen un frijolito, entonces imagínense los frijoles, pero con un tamaño aproximadamente 150 gramos. El riñón derecho es más pequeño que el izquierdo y está un poquito más abajo del riñón izquierdo. Los riñones los encontramos a nivel de la cintura, por eso muchas veces cuando nos duele la cintura nosotros podemos pensar en que posiblemente los riñones son los que nos están fallando o los que están inflamados y tal vez de pronto cuando ustedes han ido al médico y el médico al examinarlos de pronto les ha dado un golpecito o un puño suavecito a nivel de la cintura para mirar a ver si los riñones están enfermos o no, o están inflamados o no. Es una manera pues de hacer como un examen. Si nosotros podemos vivir con un solo riñón y si un riñón, por ejemplo, llega a dejar de funcionar, el otro riñón puede funcionar solito, pero este empieza a crecer como para suplementar la función del otro riñón. ¿Ustedes sabían que cada 30 minutos los riñones filtran toda la sangre del cuerpo? A los riñones se les considera o se les llama como una planta de tratamiento por la labor tan importante que hacen, que es la de filtrar la sangre. Entonces, imagínense que en los riñones, a través de la arteria renal, entra allí la sangre para ser limpiada y allí a nivel del riñón se empiezan a formar gota a gota la orina. En el riñón hay una célula muy importante que se llama glomérulo, hay unas nefronas, aproximadamente tenemos 1 millón de nefronas, que son unas células muy importantes, o es más bien la unidad más importante del riñón, es la unidad funcional del riñón. Entonces allí estas nefronas tienen otras células que se llaman glomérulos y estos glomérulos son de cuenta, hagan de cuenta, son un colador y este colador es tan chiquito
que filtra la sangre. Entonces la sangre tiene desechos, tiene electrolitos, tiene algunas hormonas y estos empiezan ahí a filtrarlas. Entonces, cuando ya se ha filtrado la sangre y el cuerpo ya saca los desechos, entonces a través de unos conductos que se llaman los uretres, se empiezan o empieza a salir la orina. La orina es, como lo que les decía anteriormente, el producto ya de desecho. La orina llega a la vejiga, ¿sí? En la vejiga se almacena la orina y por la uretra pues es ya excretada en su totalidad. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Porque son órganos tan importantes. Entonces, aunque posiblemente nosotros podamos subestimar al riñón, porque tal vez pensamos que el corazón es el órgano más importante o que el cerebro es el órgano más importante o que hay que prestarle más atención al sistema digestivo, ¿sí? No, los riñones, como les decía, son esas plantas de tratamiento de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y allí, cuando los riñones excretan los desechos mediante la orina, excretan los desechos de la sangre mediante la orina, empieza a haber una regulación o una homeostasis, ¿sí? Hay unas hormonas que se excretan a través del riñón, que es la eritropoyetina, la renina y la vitamina D. Esto hace también que se regule, como les decía anteriormente, electrolitos, como el sodio, el potasio, el calcio. También, pues, regula el volumen de los fluidos extracelulares. Ustedes se imaginan que tomaran agua, tomaran líquido, se tomaran una bebida y no la pudieran orinar, no la pudieran excretar y su cuerpo se empezara a inflamar, se les inflamara las piernas, se les inflamara la cara, se les inflamara pues el tejido porque el riñón simplemente no está funcionando y no pueden excretar todo lo que ustedes toman o beben. ¿Se imaginan tener sed y no poder tomar agua porque el riñón no está funcionando? Ah, bueno, ahí es cuando vemos lo importante que es el riñón. Así como usted consume agua, que tanto puede consumir poca agua como puede consumir bastante agua, igualmente el riñón va a excretar. Si usted toma poquita agua, seguramente lo que va a orinar es muy poquito, ¿sí? Y si usted toma bastante agua, pues igualmente va a orinar en gran cantidad. Al día se filtran aproximadamente 180 a 200 litros de sangre, de los cuales 1.5 a 2 litros aproximadamente se eliminan por la orina. Entonces, es normal que pues si usted toma bastante agua, pues tenga que ir al baño a orinar. Y mucha gente, digamos que comete el error de dejar de tomar líquidos por no querer ir al baño a orinar. Entonces, disminuyen la ingesta de agua y cuando orinan, entonces la orina es bastante amarilla, es bastante colúrica y huele a veces mal. Entonces, es importante como tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los síntomas para saber que sus riñones no están funcionando adecuadamente? Bueno, uno de los síntomas más frecuentes que yo les mencionaba puede ser pues el dolor a nivel de la cintura, la inflamación a nivel de las piernas, a nivel de, pues, de su cuerpo. Eso quiere decir que los riñones no están excretando adecuadamente la orina, entonces se está acumulando líquido y volumen a nivel, pues, en todo su cuerpo más bien. Y finalmente, otra de las cosas por las cuales, pues, usted dice, no, los riñones no están funcionando, es pues porque usted tiene síntomas urinarios, entre esos, pues, que no orina, ¿cierto? Finalmente, cuando ya hay un daño tan importante en los riñones, las personas, pues, terminan en diálisis, ¿sí? Y que la diálisis es filtrar la sangre de su cuerpo a través de una máquina, ¿cierto? Que deseche las sustancias que el cuerpo ya no necesita o que el cuerpo pues, o que son sustancias tóxicas y otra vez que
la sangre sea retornada a su cuerpo, ¿sí? Hay personas que terminan en diálisis, así teniendo requerimientos de diálisis incluso cada 2 días, porque pues los riñones no funcionan y es la única manera que la persona puede tener para pues vivir. Entonces, pues no esperemos cómo llegar a esa condición. Una de las enfermedades o de las condiciones o de las patologías más importantes que se presentan a nivel pues, de nuestro sistema renal y urinario son las infecciones urinarias. ¿Cuántas personas hemos presentado alguna infección en nuestro sistema renal? Bueno, yo creo que la mayoría de mujeres tal vez hemos presentado en la vida una, tal vez 2 o 3 infecciones de vías urinarias. Digamos que eso es algo que esperamos que no debería pasar, pero pues a veces son condiciones que se presentan porque el conducto por donde sale la orina anatómicamente en la mujer, ¿cierto? Está un poco más expuesto, entonces eso hace que las mujeres tengamos una condición en la cual pues presentemos más infecciones de vías urinarias. ¿Listo? Otra de las causas por las cuales se presenta alguna infección es porque retenemos la orina. Entonces, no orinamos y entonces hay una condición en donde se devuelve pues, la orina de la vejiga al riñón y esto hace que se inflame el riñón y pues se infecte. Otra condición importante o patología importante que se presenta a nivel de los riñones son los cálculos renales. Yo creo que acá todos conocemos alguna persona que ha tenido un cálculo renal o tal vez ustedes han presentado un cálculo renal. Y los que han presentado cálculos renales saben que es algo que puede ser muy doloroso. A veces los cálculos pasan desapercibidos. Se presenta un dolor pequeño, ¿sí? Cuando los cálculos son muy pequeños, sí puede haber dolor, tal vez puede haber orina con sangre, pero si el cálculo es expulsado, pues pasa un poco desapercibido. Cuando los cálculos empiezan a crecer y cuando intentan salir por donde sale la orina, eso genera mucho dolor. Dolor a nivel lumbar y el dolor puede en los hombres conectarse de la parte lumbar hasta el testículo o las piernas y en las mujeres pues de la parte lumbar hasta la zona pélvica, ¿sí? Puede haber dolor al orinar, puede haber imposibilidad para, o sea, tener ganas de orinar y no poder orinar, orinar como de a goticas, o incluso pues hematuria, que es sangre en la orina, ¿sí? A veces también se puede acompañar de fiebre, de náuseas, de vómitos, dolor a nivel de todo el abdomen, sudoración, o a veces pues no hay fiebre, ¿listo? Esta es una condición, como les digo, que es un poco común en nuestra sociedad por no cuidar los riñones, por malos hábitos de alimentación, alto consumo de proteína animal, poca agua, poco ejercicio. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de cómo prevenir estas enfermedades. Otra de las condiciones que tal vez no parece tan común, pero pues ahorita y actualmente trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, veo cómo a menudo llegan pacientes con tumores a nivel de los riñones. Y tal vez a diferencia de otros tumores de otras partes del cuerpo, son un poco complicado el tratamiento de estos tumores. Por lo general, si no hay metástasis o si no hay más tumores en el cuerpo, lo que se hace es quitar todo el riñón, ¿sí? Entonces, es una condición, obviamente, que también genera sangrado, dolor, ¿sí? Y síntomas urinarios. Bueno, y quiero recordarles los síntomas urinarios de una infección urinaria y es que, pues porque a veces las personas lo presentan y consultan al médico hasta una semana después, ¿sí? Y si ustedes están teniendo dolor al orinar, si están teniendo dificultad para orinar, tal vez a veces se puede presentar incontinencia, a veces ustedes orinan y les queda la sensación de no haber podido orinar completamente. Estos pueden ser, y presentan fiebre, estos pueden ser síntomas de una infección de vías urinarias.
A veces también se acompaña de olor fétido en la orina, ¿sí? Entonces, estar atento como a estos síntomas porque pues pueden estar cursando con una infección y no es, digamos que necesitan una atención médica pronta, iniciar pues, antibiótico y cambiar de pronto algunas cosas que están generando pues la infección. Entonces, como para recordarles eso. En los hombres se puede presentar otra condición a nivel pues de los síntomas de la orina y es cuando hay alteración de la próstata. Entonces, cuando hay alteración de la próstata, porque la próstata crece, entonces la próstata empieza a comprimir el conducto por donde sale la orina. Entonces, cuando comprime este conducto, que es la uretra, entonces los hombres empiezan también a presentar disminución en el chorro de la orina, empiezan a presentar goteo, ¿sí? A veces empiezan a presentar dolor para orinar y también por lo general empiezan en las noches a levantarse varias ocasiones en la noche a orinar. Entonces, hombres también préstenle mucha atención a estos síntomas, que aunque no afecta directamente al riñón, porque sea una enfermedad del riñón o porque hay una infección, pero sí afecta, digamos que el funcionamiento normal de la excreción de la orina. Entonces, recordemos que el cáncer ocurre cuando las células del cuerpo, en este caso las células del riñón, se empiezan a dividir de manera descontrolada, empiezan a formar masas y desafortunadamente pasa que las personas no sienten nada, ¿sí? No hay síntomas, no hay signos y a veces incidentalmente, porque la persona se realizó una ecografía, una tomografía o se estaba haciendo algún examen, se dan cuenta que allí hay una masa, ¿sí? Hay una masa, hay un tumor y pues entonces ya a veces este tumor ha crecido o ha invadido otras partes del cuerpo. Entonces también digamos que tengamos en cuenta eso. Cuando ustedes piensan en hipertensión, seguramente ustedes piensan en una enfermedad del corazón, ¿sí? Pero lo que de pronto ustedes no saben es que los riñones regulan la tensión arterial. Y como regulan la tensión arterial, cuando hay daño en las células de los riñones, esto hace que la persona empiece a presentar elevación de la tensión arterial. Pero también cuando una persona sufre de hipertensión y sufre de diabetes, estas dos patologías especialmente hacen que los riñones se deterioren. Claro, la causa de la hipertensión puede ser cardíaca, ¿sí? Pero también puede ser renal. Entonces, cuando es renal, la hipertensión obviamente genera daños a nivel del sistema circulatorio, produciendo también alteración a nivel del corazón, alteración también a nivel del cerebro, pero como les mencionaba anteriormente, cuando la hipertensión se produce por daño en el corazón a nivel ya como tal de la microvasculatura, entonces también el riñón se ve afectado porque empieza a haber alteración en esa filtración de las sustancias que el cuerpo necesita desechar. Por ende, entonces hay una alteración en la homeostasis, en el pH, en los electrolitos, y allí es donde empezamos a presentar pues alteraciones y patologías que si no la controlamos a tiempo pueden ser irreversibles, como lo es la diálisis. Entonces, pues, imagínense eso, imagínense que la diálisis, entonces las personas están esperando a través pues de un catéter que la sangre salga del cuerpo, pase por una máquina y otra vez entre al cuerpo y entre ya limpiecita, entre ya depurada. Entonces, la pregunta es, y lo que les quiero dejar esta noche es cómo prevenir las enfermedades o las diferentes patologías que se pueden presentar a nivel del sistema renal. Pues miren, es muy sencillo y es lo que necesitamos para prevenir las demás enfermedades.
O sea, no es nada del otro mundo, ¿sí? Primero, usted tiene que empezar a beber agua, así como el riñón, él infiltra la sangre y elimina aproximadamente 2 litros de orina al día, entonces usted tiene que primero reponer esos líquidos que pierden para no deshidratarse. Entonces, primera tarea, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día o tomar aproximadamente 2 litros de agua al día, de 1.5 a 2 litros de agua. Es importante también que cuando usted orine, pues no sienta molestia, la orina salga clara, la orina no huela feo, ni sea amarilla concentrada. Muchas veces es hasta naranja, cuando incluso hay problemas del hígado, pero la orina debe ser transparente y no debe oler a nada, ¿sí? Ahora, usted se va a preguntar, ¿cómo hago para tomar tanta agua al día? ¿Cómo hago para tomarme esos 2 litros o esos 8 vasos de agua al día? Y más cuando nosotros no tenemos tal vez la disciplina o la costumbre de tomar agua. Entonces, cuando usted se levanta, ¿sí? Entre que usted se levante y desayune, se puede tomar 2 vasitos de agua, ¿sí? No necesita tomárselos de una, ¿sí? Sino va tomando de a sorbitos de agua. A veces en la mañana y sobre todo en Bogotá, con el frío, ¿cierto? De la mañana, mucha gente lo que hace es prepararse un café y tomarse un café calientico, ¿sí? Pero pues no vamos a hacer esto, sino lo que vamos a hacer es tibiar un poquito el agua, tener el agua, ¿cierto? Aclimatizada y empezar a tomar agua. Así como usted antes de irse a su trabajo se baña, ¿sí? Para oler bien, para no oler a feo, se quita con el jabón también el sudor, las toxinas de pronto de lo que sudó el día anterior, la noche, pues asimismo el agua va a hacer esa función en nuestro cuerpo internamente, limpiar desde nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio y finalmente pues limpiar nuestros riñones. Entonces, antes del desayuno, la idea es que usted se tome 2 vasos de agua. Entre el desayuno y el almuerzo, usted en vez de estar comiendo algún snack o en vez de estar de pronto, sí, tomando unas medias onces, lo que usted debe hacer entre ese horario del desayuno y el almuerzo, tomarse otros 2 vasitos de agua, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? En una botellita, usted va tomando de a sorbitos de agua durante esa mañana. Después del almuerzo, no es recomendable que usted, mientras esté almorzando, consuma líquidos. Lo recomendable es que 1 hora después del almuerzo, usted también llene su botellita de agua, 2 vasitos de agua, y empiece a tomar también líquido. Empiece también a hidratarse, no tome, evite consumir entre el almuerzo y la cena otra clase de alimentos, evítelo en lo que más sea posible. A veces de pronto usted piensa que tiene hambre, ¿sí? O de pronto usted tiene ansiedad y es el cuerpo que le está pidiendo que lo hidrate, ¿sí? Entonces, simplemente empiece a hidratarlo tomando sorbitos de agua. Hay personas que no les gusta el agua porque dicen que no les sabía nada, entonces la recomendación es que de pronto le ponga alguna aromática, ¿sí? O alguna frutica para que de pronto el agua tenga algo de sabor. No le ponga en lo absoluto ni azúcar, ni stevia, ni ningún endulcorante. ¿Listo? Y si usted puede en la noche, pues también, en vez de cenar, tomarse una aromática, tomar alguna bebida. ¿Listo? Antes, evite tomar antes de acostarse a dormir, pues para no levantarse a orinar, pero 2 horas antes de usted acostarse a dormir, puede tomar su último vaso de agua. Si usted hace actividad física, si usted hace ejercicio, está sudando o hace una actividad intensa, pues tal vez su cuerpo le va a pedir un poco más de agua. ¿Listo? Como le digo, no importa si usted necesite orinar, no aguante las ganas de orinar porque puede haber una condición que se llama reflujo, ¿sí? A nivel de la vejiga al riñón y esto puede condicionar a inflamación del riñón. ¿Listo?
Bueno, lo segundo que debes saber para prevenir enfermedades del riñón es que, pues, el cigarrillo, eh, el cigarrillo altera la circulación, la microvasculatura. Entonces, al alterar esta circulación, alterar los vasos sanguíneos, pues hace que también empiece a dañarse esa microvasculatura que hay en los riñones. Y en los riñones recordemos que están los glomérulos, que están las nefronas, que es como el motor del riñón. Entonces, cuando estas nefronas o estos glomérulos, que recordemos que son el colador de la sangre en los riñones, cuando estos glomérulos se dañan, porque el tabaco genera daños a nivel de la circulación y todo funciona pues con la sangre, entonces pues los riñones no van a poder filtrar, ¿sí? No van a poder filtrar los desechos y entonces esos desechos se van a acumular en el cuerpo. Al acumularse en el cuerpo, pues no solo va a generar daños, ¿cierto? Porque se altera el pH, se altera la homeostasis, sino porque van a aumentar los electrolitos, no se van a desechar los electrolitos. Y cuando se aumentan estos electrolitos en el cuerpo, entonces se empieza a presentar alteraciones también a nivel de los músculos y a nivel del corazón. ¿Listo? Estamos hablando de lo que es el sodio, el potasio y el calcio. Bueno, evite tomar medicamentos llamados AINES. Algunos analgésicos como el ibuprofeno, cuando se toman por largos días o por largos periodos, pueden alterar el sistema renal. Entonces, pues yo sé que muchas personas sufren de dolores musculares, de dolores de cabeza, y a veces estos síntomas o estos dolores se pueden corregir con cosas pues naturales o sencillas o cambiando de pronto hábitos, pero las personas prefieren tomar un analgésico que les quite ya el dolor. No está mal, sin embargo, como les digo, es importante revisar y en vez de calmar un dolor, deben más bien mirar por qué se está causando ese dolor y no automedicarse, porque como les digo, estos AINES, lo que son pues es el naproxeno específicamente, cuando se toma por largos periodos, pues es ya muy tóxico y específicamente para el riñón. Periódicamente, una vez al año, usted debe hacerse exámenes, ¿sí? Sobre todo ya cuando uno entra a una edad, porque a veces, como les decía, las enfermedades empiezan silenciosamente, sin dar aviso. Pero cuando usted se toma exámenes de sangre, se puede pues, evidenciar si está funcionando o no adecuadamente los riñones. Entonces hay un examen que se llama bunicreatinina que mide el funcionamiento de los riñones. Cuando estos exámenes de laboratorio salen alterados, entonces pues lo primero que hay que hacer o lo primero que el médico indica es una revisión como de otros exámenes de sangre para ver por qué están alterados los riñones y a veces solamente es falta de hidratación. Entonces estos están alterados, pero cuando se hidrata el paciente, entonces ya se normaliza. Y esto quiere decir que pues desafortunadamente en nuestra población, pues la falta de hidratación por vía oral, pues estamos fallando con eso. En el hospital normalmente toca a los pacientes canalizarlos, ponerle líquido para mejorar los síntomas, para mejorar la función del riñón. Pero es algo que nosotros ya de por sí podemos hacer en nuestra casa, ¿sí? Entonces, pues a veces no lo hacemos y por eso empezamos como a presentar deterioro y eso es silencioso y eso se vuelve crónico. Como les decía, llega un momento en donde ya no se puede revertir. Lo otro es consumir abundantes frutas y verduras. Entonces yo creo que ustedes se han dado cuenta que las frutas y las verduras contienen abundante agua, ¿sí? Por ejemplo, el tomate, la sandía, el melón, ¿sí? Son alimentos importantes que además de proveer vitaminas, minerales, pues nos hidratan. Entonces también la importancia de pues consumir estos alimentos. Entonces, por ejemplo, la lechuga también, bueno, la mayoría de verduras contienen bastante agua, entonces esto permite que usted pues mantenga también un adecuado equilibrio. Además, pues
las frutas y las verduras tienen sustancias que ayudan a eliminar mejor los desechos a nivel de los riñones. Entonces eso también es súper importante. Bueno, y finalmente, entonces, para hablarles de que en Salmos 51, 7, pues el salmista escribe: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así como nuestra sangre necesita ser purificada por los riñones para que estemos sanos, asimismo, pues nuestra mente, ¿cierto? Nuestro yo necesita ser purificado, ¿sí? ¿Purificado por qué? Pues por la sangre del Señor Jesús que murió en la cruz para limpiarnos nuestros pecados. Es la relación que pues tengo en estos momentos, que me hace pensar que así como Dios creó, ¿cierto? Nuestro cuerpo tan perfecto, y cada órgano cumple una función tan especial, y necesitamos mantener cada órgano sano y funcionando correctamente para que nosotros, todo lo que somos también estemos pues bien. Asimismo, pues necesitamos también de Dios, necesitamos del perdón de Dios y necesitamos que Dios nos limpie, nos purifique, ¿sí? No solo espiritualmente, sino también físicamente. Bueno, pues no sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta, tenga alguna duda, ya para antes de cerrar, antes de terminar con la oración. Sí, si alguien tiene alguna pregunta para que abra su micrófono y pregunte. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo quiero saber por qué cuando uno va a tierra caliente se le inflaman a uno los pies. Por ejemplo, a mí se me inflaman los pies y yo en tierra caliente casi no elimino, pero pues sudo bastante. Sí, no, sí, eso pasa, porque lo que pasa es que el calor hace que se vasodilate, eh, se vasodilate la sangre, ¿sí? Entonces eso hace que haya como una inflamación. Entonces, Mm. no le pasa a todo el mundo, sí le pasa a algunas personas, y de hecho, pues algunos médicos lo que hacen es enviar diuréticos para que las personas puedan eliminar mejor pues la retención de líquidos que está teniendo por el calor, porque el calor, como te mencionó, vasodilata la sangre, vasodilata la circulación y hace que se retengan líquidos, pero entonces para eso pues sí es importante consumir algunos diuréticos naturales, como lo son pues la piña, la sandía, eh, el pepino cobre. Entonces, consumir de pronto algunos jugos o algunas aguas de esto, o incluso del apio, hace que tú puedas orinar, sobre todo cuando estás en tierra caliente, y eliminar así líquidos, que no se te retengan líquidos. O sea que es necesario ir al médico, consultarlo, no sabía, yo pensé que eso era como muy normal. Sí, hay condiciones, por eso les decía que la gente lo ve muy normal, ¿cierto? O porque a otras Mm. personas también les pasa, pero, pero pues no deberíamos retener líquidos, ¿no? Ay, vea pues. Gracias. Ujú. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna inquietud? bueno, al parecer quedó claro. Bueno, sí. Así que por favor, nos despides en oración. Claro que sí. Bueno, inclinemos nuestro rostro, cerremos los ojos y vamos a finalizar con la oración. Bondadoso Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos este espacio en donde podemos aprender un poco más, Señor, de no solo de la parte espiritual, sino también de nuestra salud. Queremos en esta noche nuevamente poner en tus manos la salud de todas las personas que están acá. Señor, la salud también de las familias, las personas que han pedido específicamente por una condición especial.
las dejamos en tus manos. Que tú como médico de médicos, Señor, puedas obrar en cada cuerpo, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, dando alivio y sanidad. Señor, pero ante todo queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú, Señor, seas limpiando nuestro pecado, la maldad que hay en nosotros. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Permítenos andar en santidad, hacer lo correcto, Señor, delante de ti. Permítenos cada día, Señor, dejar aquellas cosas que nos hacen daño, que nos enferman y que nos alejan también espiritualmente de ti. Gracias por escucharnos, por amarnos y en esta noche también al descansar, que tus ángeles, Señor, nos protejan. Bendice a todas las personas que escucharon esta reflexión. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por compartir con nosotros de su tiempo y de su conocimiento. Con mucho gusto, hermana. Bueno, una feliz y bendecida noche para cada una de las familias y bueno, que vayamos tranquilos y confiados a descansar. Que Dios nos bendiga. Ay, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Ay, claro que sí. ¿La doctora no se ha ido? ¿Se fue? ¿Se fue? No, no se ha ido. Ay, hay una preguntita, una preguntita. Es que yo no sé, yo soy prediabética y diabética. No me he dejado medicar porque es que he escuchado y he visto pues que el medicamento le daña a uno los riñones. Y yo pues la verdad es que no tengo tan alta la azúcar, la tengo en 118. Entonces no me he querido dejar medicar. ¿Eso es bueno? No es malo. Pues mira, antes de que el médico indique o inicie tratamiento con fármacos, siempre la recomendación para todos los pacientes cuando empiezan a presentar o hipertensión o diabetes o los triglicéridos o el azúcar elevado, bueno, siempre está ya demostrado científicamente que los cambios en el estilo de vida hacen que las personas mejoren. O sea, cuando está empezando la condición patológica, el hecho de que la persona empiece a hacer ejercicio y modifique hábitos en el estilo de vida, como cambios en la alimentación, eso hace que, pues, que no progrese, ¿sí?, la enfermedad. Se hace un control a los 6 meses y si la persona no hizo los cambios o no mejoraron los niveles de azúcar, no mejoraron las cifras tensionales, no mejoraron los niveles de colesterol y triglicéridos, sí se debe iniciar medicamentos, ¿sí? Porque si no, el hecho de que progresen estas enfermedades, pues va a hacer que se alteren otros órganos, ¿sí? Entonces, si tú no has iniciado los medicamentos, lo importante y lo recomendable es que ya estés haciendo cambios en tu estilo de vida. Agua, ejercicio, descanso, alimentación, disminuir el consumo de proteína animal, quitar azúcares, quitar grasas, y más pues por el tema de la diabetes, las grasas son fundamentales. Y si te haces un control de los 6 meses y ha mejorado, listo, perfecto, mantente así. Si no, igual, sigue con los cambios en el estilo de vida, pero sí es importante ayudar pues con medicamentos, pues si no, pues se te van a alterar otros órganos en el cuerpo, entonces también pues desafortunadamente a veces sí son necesarios. Ah, bueno, ok, gracias, te agradezco. Bueno, una bendecida noche para todos. Nuevamente, gracias por haber participado.